Para esta reunión está programado desde el año pasado un trabajo sobre opciones del fin de la vida. Y en eso trabajó un tiempo largo Emilio Reisler, Juan Pablo Beca, Fernando Novoa, Andrés Valdivieso y Arnoldo Quesada, que ponía la mirada desde el punto de vista pediátrico. Le entrego la sesión a Emilio, que coordine. ¿Está Emilio ahí que asuma? Bueno, buenos días a todos. Como dijo Rodolfo, a fines del año pasado, a mediados del año pasado, el doctor Armas me pidió armar un comité de trabajo para abordar un tema que no deja de ser importante. ¿Qué opciones tenemos los médicos con los pacientes que llegan al final de la vida con enfermedades incurables y mortificantes? Esa es la pregunta. Así nació este comité. Tuvimos pocas reuniones porque apareció octubre y ya no existía este sistema de teleconferencia, no teníamos conciencia de eso, y llegar al centro era imposible, pero avanzamos bastante. Yo elaboré un documento que, con las conclusiones de todo lo que se conversó y aporte de la literatura en estas materias. Lo tienen cada uno de los miembros, lo están corrigiendo. Y quiero que la discusión de esta mesa redonda, la discusión que hagan ustedes, que los asistentes, sacan ideas que las vamos a incorporar a este documento, para que sea un documento de la academia y no de un grupo de 5 personas. Me acompañan en esta mesa redonda el doctor Juan Pablo Beca, no necesito presentarlo, profesor titular de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, fundador y director del Centro de Bioética de dicha facultad, pero en Chile es una de las personas que ha introducido y ha luchado por la presencia de la bioética en la práctica médica. Fue director del Magíster Interuniversitario de Bioética y fue director del Centro de Bioética de esa casa de estudios. Me acompaña el doctor Fernando Novoa, que hizo su vida académica como neurólogo infantil en la Universidad de Valparaíso, siendo profesor asociado hasta que jubiló, y actualmente sigue trabajando incansablemente en bioética, en el Tribunal de Ética y Departamento de Ética del Colegio Médico Regional Valparaíso, en el Comité de Ética de su Hospital Carlos Van Buren y en el Colegio Médico de Chile, en el Comité de Ética. El profesor Quesada, Arnoldo Quesada, profesor titular del Departamento de Pediatría, Campus Sur de la Universidad de Chile, es actualmente secretario de la Academia Chilena de Medicina y va a dar la visión de un pediatra sobre este tema. Uno se niega a veces a pensar que este problema lo tienen los niños, pero también lo tienen. Y finalmente, estamos en orden alfabético, así que Andrés quedó al final, el profesor Andrés Valdivieso, profesor titular de la Universidad Católica, internista, gran nefrólogo, muy destacado nefrólogo, muy encargado de la docencia del Departamento de Nefrología de la Universidad Católica, y como muchos nefrólogos que se nos plantean estos problemas, derivó a la bioética y actualmente trabaja en la unidad docente asociada a bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Quiero hacer una corta introducción, la voy a recortar en virtud del tiempo. La pregunta es: ¿por qué abordar este tema? Yo creo que la respuesta es simple. Los avances sociales, técnicos, culturales y los avances de la medicina hacen que la población haya envejecido y ello ha dado lugar a nuevas enfermedades y ha cambiado el perfil de las antiguas. Hice un ejercicio simple, y perdón que lo ponga en primera persona, porque uno entiende mejor las cosas cuando están en primera persona. Es enorme el impacto del aumento de la sobrevida de la población. Cuando nació mi madre, en 1919, la expectativa de vida de las niñitas que con ella nacieron era 30 años, 30 años. Cuando nació mi última nieta, hace 2 años atrás, la expectativa de las niñitas que con ella nacieron son 84 años. Así de gigantesco es el aumento, las expectativas de vida de nuestra población. Y así como aparece una población de adultos mayores, el último censo, 2.250.000 personas mayores de 65 años,
de las cuales 384.000, la población de Antofagasta entera, mayores de 80 años. De estos adultos mayores, un 40%, casi 50%, tienen algún grado de limitación y un 10% discapacidad severa. 15.000 personas con discapacidad severa absolutamente dependiente. Coronavirus tenemos 20.000, estos son 15.000. Y en este grupo de personas aparecen nuevas enfermedades crónicas y degenerativas que los médicos no podemos curar, y lo que es peor, muchas veces producen sufrimiento, percibido como sin sentido por muchas personas. Diego García Gracia resume lo anterior en una frase que lo encuentro muy lúcida, la quiero copiar ahí con el nombre de él. Antes, la vida era corta y la muerte rápida, enfermedades agudas, con las que lucha Marcelo. Ahora tenemos una larga vida, pero una muerte lenta, con las que luchan los geriatras. Por otro lado, otro concepto de García Gracia que probablemente lo vamos a usar en esta reunión para situarnos en la parte más profunda del tema. Los humanos, por tener conciencia de nuestra vida, tener conciencia de nuestra existencia, tenemos en el fondo dos vidas. Una, la vida biológica, que es la vida animal, y otra, la vida humana o biográfica, que es el espacio de tiempo de la vida biológica en el cual tenemos conciencia de nuestra existencia, tenemos proyectos de vida. Lo esperable es que ambas vidas coincidan, pero a veces no. Desgraciadamente, está muriendo gente joven con esta epidemia actual, en quienes la vida biológica termina cuando la vida biográfica no se ha completado. O lo inverso. ¿Cómo? Paciente con Alzheimer avanzado que termina su vida biográfica, pero sigue la vida biológica. Se oye bien. Perdón. Debo tener presente, por último, que la ciencia trabaja con personas, no con enfermedades, la ciencia médica. Trabajamos con personas, no con enfermedades, que están en un mundo real, tienen sus valores, sus creencias, con las cuales pueden colisionar nuestras decisiones. Y con el paso del tiempo, esto va cambiando. Antes del Renacimiento, en el mundo occidental por lo menos, la muerte era algo doloroso, pero un paso a la vida eterna, una puerta al cielo, y el sufrimiento era un medio para alcanzar la santidad. Hasta el día de hoy, un grupo importante de nuestra población piensa lo mismo. Pero hay otro grupo de personas que tienen una visión distinta. La vida transcurre en este mundo, no hay nada después de ella, por lo tanto los sufrimientos mayores no tienen sentido. Y a lo anterior se suma la hipertrofia de valor de autonomía que tiene nuestra sociedad. La vida es mía, yo decido, para otros no. La autonomía está supeditada al valor de la vida. Esos son los conflictos con los cuales se lucha a diario para tomar decisiones. Yo sé que Juan Pablo, en su trabajo de ética clínica, al lado de los enfermos para tomar decisiones, se enfrenta a estos problemas a diario. Y quiero preguntarle, ¿cómo enfrenta ante un paciente terminal las distintas opciones para manejar estos pacientes? ¿Qué opciones tiene él y qué le ayuda a decidir entre una y otra? Si nos pudiera ilustrar en corto tiempo, que tenemos 15 minutos cada uno. Juan Pablo, por favor. Muchas gracias, Emilio. Yo lo primero que quiero destacar es el trabajo de conducción que ha hecho Emilio en este grupo de trabajo, porque ha tenido una dedicación, una profundidad y sensatez de la cual todos hemos aprendido mucho. Y me pidió que yo en algunos minutos, desarrolle el tema de las opciones, que lo hemos conversado como grupo. Y yo quisiera primero definir o tratar de definir lo que es el final de la vida. Porque para algunos es una enfermedad crónica, para otros es el tema de la agonía y para otros la edad. O sea, quizás todos los que estamos aquí estamos al final de la vida. Si pensamos en una vida biográfica,
hace mucho rato que la mayoría de los que estamos en esta reunión estamos en el último tramo de nuestras vidas. De modo que estamos, de hecho, viviendo el final de la vida. Y en el final de la vida, si lo miramos como la enfermedad terminal, crónica avanzada o preagónica, evidentemente que el número de decisiones que se toma es crucial. Y hay de todo tipo de decisiones. Y parte de esas decisiones tenemos que anticiparlas, y es lo que llamamos voluntades anticipadas, de lo cual hemos avanzado como sociedad muy poco, y muy probablemente entre los que estamos en esta misma reunión, muy pocos lo tienen documentado. Y quizás lo han pensado, quizás lo han conversado, pero no es lo mismo. Y el otro tema que está al final de la vida es que se aplica en el paciente terminal, se aplica la guía clínica. Y la guía clínica no va a la persona, la guía clínica va a la enfermedad. Y si esa persona es alguno de los que estamos aquí o alguno de nuestros cercanos, tiene una historia con un proyecto de vida, tiene valores, y el tratamiento lo dictamina una guía clínica, porque lo que tiene el señor es una neumonía, es una insuficiencia renal, y no es un señor o una señora con neumonía o insuficiencia renal, y que tiene valores, y tiene una biografía, y el final de la vida tiene que ser, como es una biografía, un libro, cuyo último capítulo no puede ser un desastre. Y resulta que en la vida de nuestros pacientes, este último capítulo termina muchas veces siendo un desastre. Eso lleva a que moralmente todo profesional de la salud, todo médico, todo especialista, todo subespecialista, tiene un deber moral de cuidado. Y hemos llevado a esto del cuidado a una labor femenina, a una labor de las enfermeras, y no una labor de los profesionales, en cuyas manos los pacientes han puesto confianza. Y yo he visto médicos que se alejan de sus pacientes porque están al final de la vida, y uno de ellos me dijo, es que yo me cuido, doctor, así que yo no me acerco a mis pacientes cuando están terminando. Y este que se cuida abandona. El deber básico en bioética y en la profesión es el deber de no abandono. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros también somos responsables de ayudar a morir bien, lo que llamamos un buen morir. Y también es muy difícil definirlo, y probablemente cada uno tiene un concepto. Pero podríamos coincidir en que un buen morir significa estar consciente de que estás en la etapa final de tu vida y de tu biografía, y de que lo que quieres es morir con un buen control de síntomas, sin dolor, sin angustia, sin disnea, y acompañado por personas que son significativas, no por un funcionario de turno. Y en ese contexto, final de la vida, buen morir, en personas que tienen una historia, es donde vienen las opciones. Y las opciones son evidentemente muchas. La primera que tiene que tener cada persona, pero también cada médico, con lo que le ocurre a su paciente, es asumir. Asumir, eso es hacerse cargo, hacerse responsable, echárselo en la mochila el final de la vida del otro. Nosotros tenemos que asumir el final de la vida de nuestros pacientes, tengan la edad que tengan. Si una biografía puede durar 90 años, pero también puede durar 90 días o 9 días. Y entonces los pediatras sabemos y los neonatólogos sabemos que esas son vidas completas, con pleno sentido y significado. Y entonces asumir el final de la vida significa un deber moral de ayudar a morir bien, que nuestros pacientes mueran bien, y nosotros estar al lado de ellos, acompañándolos con eficiencia y con profesionalismo. Ese final de la vida, evidentemente que no puede estar en función de mis valores, sino de
los valores de mi paciente. Si el paciente quiere más de esto o de aquello, o quiere hacerlo en un lugar o en otro lugar, acompañado por quien quiera, es su opción. Y entonces, el final de la vida tiene siempre un contexto. Y este contexto es variable según el momento de cada uno, según los valores de cada uno, según la historia de cada uno, según las creencias de cada uno, según los recursos humanos y redes de apoyo de cada uno, según las redes de atención. Y en este momento en que el mundo y nuestro país está conmovido y afectado y golpeado por una pandemia tremenda y con una incertidumbre de su futuro, evidentemente que esta pandemia nos pone una responsabilidad a los médicos de hacernos cargo de ese final de la vida de los pacientes a nuestro cargo. Y no es un asunto solo de un protocolo. Y entonces esto incluye, evidentemente, evitar todo daño. Y curiosamente, parte del daño es el sobretratamiento, el exceso de tratamiento, la epidemia de overtreatment. Y esto significa una obstinación o encarnizamiento terapéutico que tiene que ser evitado con una adecuación, una proporcionalidad de los tratamientos intensivos. Y entonces la decisión médica tiene que ser clínica, tomando en cuenta todo esto, tomando en cuenta esta tremenda responsabilidad, pero esa decisión no es solo médica. Y tampoco es del paciente, ni menos de sus familiares acongojados y presionantes. Es compartida entre todos. Y entonces ahí viene el concepto de decisión compartida, no del paternalismo ni del autonomismo extremo, sino de decidir juntos, pero compartiendo equilibrada y razonablemente todos estos conceptos. Y parte importante de eso es el cuidado paliativo, que no es un peor es nada, y tampoco puede ser hecho solo por especialistas en cuidado paliativo, sino que todos somos responsables de ayudar a un buen morir, y en ese sentido todos tenemos una responsabilidad de cuidado y de cuidado paliativo, que es la más especializado, evidentemente, que están los paliativistas que hacen una labor maravillosa. Eso es lo que quería comentar yo aquí. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Vamos a dejar la pregunta al final, ¿ya? Entonces quiero ahora preguntar al doctor Quesada, como pediatra, ¿cómo ha vivido este problema? Que para quienes no somos pediatras es algo nuevo. Gracias, Emilio. Buenos días a todos. Gusto saludarlos. La verdad es que el escenario del final de la vida en pediatría tiene algunas particularidades. Antes de responder específicamente a la pregunta cómo me ha tocado vivirlo, quisiera hacer algunos comentarios que han surgido a través de conversar este tema con algunos otros colegas. En primer lugar, habría que señalar algo que es obvio, que los niños son diferentes a los adultos en el sentido, primero, de que tienen grandes diferencias psicológicas, y que este tema de la muerte obviamente no pasa por la mente de los padres ni de los niños. Más aún, si miramos a adolescentes, uno de sus rasgos característicos es que se consideran inmortales. Esto determina además, y particularmente en el caso de los adolescentes, que la relación médico-paciente se convierte en un modelo tripartita, donde está el médico, el equipo de salud, donde están los padres y la familia, y también donde está el adolescente, cuya opinión voy a comentarla un poco más adelante. En pediatría ha habido también un cambio epidemiológico. Durante mucho tiempo la mayoría de las enfermedades de los niños eran agudas.
Sin embargo, ahora ha habido un incremento importante de enfermos crónicos. Y estos enfermos crónicos obviamente tienen diferentes etapas dentro de su enfermedad. Hay una etapa de negación, hay una etapa de rechazo, e incluso en algunos casos hay también componentes de violencia hacia el equipo de salud, puesto que lo identifican como un ente que los mortifica y que no le permite vivir en paz. Ahora, también, si bien hay un número importante de enfermos crónicos en la edad pediátrica, un porcentaje alto de ellos pasan hacia la vida adulta y son atendidos, por lo tanto, por médicos de adultos. En cuanto a la relación clínica, que algo ya se ha mencionado, hay diferentes formas, ¿verdad? Desde un modelo paternalista en el cual predomina la beneficencia y no considera en mayor grado la autonomía del enfermo, hacia un modelo más aceptable, como sería un modelo deliberativo, que por supuesto requiere escuchar, analizar y dialogar en forma ponderada a fin de buscar una solución óptima o al menos menos lesiva. Esto tiene que ver naturalmente con principalmente la autonomía, que en el caso de los enfermos pediátricos tiene varias limitaciones. Por supuesto, una es la edad y otra es que no hay ciertas definiciones definitivas para otorgarle validez a estas decisiones autonómicas de los enfermos. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un niño de 6 años con una leucemia que estaba en sus primeras etapas diagnósticas y que él suplicaba, gritaba que lo dejaran en paz, que no le tomaran más exámenes, que no le hicieran más tratamiento. Sin embargo, el equipo médico sabía que superada esta etapa tenía una alta posibilidad de mejorarse. Y esta relación con los padres obviamente permitió que se siguiera adelante con el tratamiento, con los exámenes y que este niño saliera adelante y superara su enfermedad. Está el tema en relación con esto del consentimiento informado, que tiene una serie de elementos normativos. Según lo que yo pude investigar, hay una Declaración Universal sobre Ética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005. Pero además de estos elementos normativos, también tiene situaciones de excepción. Luego tenemos el asentimiento informado, que por supuesto requiere un grado de madurez psicoemocional del niño y del adolescente. Se plantea que en decisiones vitales los padres toman las decisiones, pero se debe explorar la opinión del enfermo. Hay un concepto que se ha acuñado de el menor maduro, que significa que un niño o un adolescente es capaz de juzgar y valorar adecuadamente la situación. Sin embargo, no hay parámetros definitivos para establecer esta condición de menor maduro. Un autor español dice que en general se acepta un menor maduro después de los 14 años y que la defensa de la autonomía debe ir acompañada de un paternalismo responsable que tenga como fin la promoción de la autonomía real de las personas más vulnerables. Hay algunos que plantean también que a partir de los 7 años pudiera haber cierta autonomía, probablemente no para tomar decisiones vitales
o al final de la vida, pero sí para involucrar al paciente en su autocuidado y que asuma en forma gradual las responsabilidades que con las que necesitamos contar para obtener los mejores resultados. A partir de los 12 años se considera también que sería necesario tomar la opinión a los adolescentes y que, como dijimos antes, a partir de los 14 o 15 años se pueden tomar decisiones en forma razonable e independiente de los padres. En situaciones en que el enfermo se niega a dar su asentimiento, a pesar de un esfuerzo razonable de persuasión, la obligación ética es respetar la decisión del adolescente. La autonomía del adolescente para rechazar tratamientos es parcial, sin embargo, y se encuentra en desarrollo. Y por supuesto que es dependiente de su nivel de madurez y de múltiples condiciones sociológicas, culturales, económicas. Pareciera ser que lo más razonable es buscar un equilibrio entre la decisión del menor, la opinión de los padres y el mayor beneficio para el enfermo. Aceptar la decisión de un adolescente debe estar siempre condicionada a que sea la posición correcta. Y según algunos autores, como el profesor Gracia, el rechazo o disentimiento de un menor sería aceptable solo para tratamientos menores o para decidir su participación en trabajos de investigación. Quiero recordar otro caso de un adolescente con una inmunodeficiencia primaria que en realidad nos llegó bastante deteriorado en sus condiciones de salud, tenía un daño crónico pulmonar producto de las múltiples infecciones, y después de múltiples intentos y de múltiples conversaciones con los equipos de trasplante de médula ósea, se decidió intentar un trasplante de médula ósea, se encontró un donante adecuado. Sin embargo, el adolescente, a pesar de todos los intentos que se hizo de persuadirlo, rechazó este trasplante de médula ósea y finalmente falleció. Creo que todos estuvimos muy conmocionados por el caso de este niño inglés, Charlie Gard, que tenía una encefalopatía y compromiso muscular debido a una enfermedad genética y que llevó primero a que el caso fuera presentado a los tribunales, y destacar que en realidad el Tribunal de Familia fue bastante consistente en algo que ya decía Juan Pablo, en mirar cuál era el mejor interés para el niño. Sin embargo, hubo otros elementos que intervinieron, incluso el ofrecimiento de una terapia experimental, fenómenos económicos, un gran despliegue periodístico, nuevos juicios, y aquí también hubo una crítica respecto a la actitud de un médico que ofreció un tratamiento experimental y que sin embargo no analizó oportuna y debidamente todos los antecedentes clínicos. Y finalmente, cuando él analizó esto, opinó que en realidad el niño estaba fuera del alcance. Pero para los padres esta falla en la comunicación siguió haciendo que ejercieran una serie de presiones, y finalmente también se resolvió que el niño no podía seguir recibiendo más que cuidados paliativos. Hay varios artículos en las publicaciones científicas. Incluso antes de empezar la reunión encontré una publicación en una revista de un médico chileno, en el Acta Bioética, en que analiza todos los componentes de este caso,
que apunta a varios de los problemas que se generan justamente en esto. Por ejemplo, señala que ciertas condiciones psicológicas impiden a los padres a tomar una resolución que sea la más apropiada. Otro caso que nos tocó vivir también en relación con esto de tomar decisiones frente a enfermos críticos era el caso de una niña de 2 años que tenía una enfermedad reumatológica que producto de su vasculitis autoinmune presentaba múltiples perforaciones intestinales. Requirió varias intervenciones quirúrgicas para reparar esto. Sin embargo, el daño era tan difuso y extenso que se llevó esto al Comité de Ética. Esta también fue una decisión entre los médicos tratantes y una decisión colegiada, y se decidió en este caso limitar el esfuerzo terapéutico. Felizmente el equipo tratante hizo algunas modificaciones en el tratamiento de base de su enfermedad y esta niña salió adelante y actualmente tiene más de 20 años. Me parece que esos eran algunos de los elementos más importantes que podría destacar yo desde el punto de vista pediátrico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Quesada. Muchas gracias. Gracias. Quisiera preguntarle al doctor Valdivieso, ya que él trabaja en la Universidad Católica, donde hay un grupo muy potente en medicina paliativa, ¿qué opinión tiene sobre la medicina paliativa en estos enfermos, analizándola como un complemento a los cuidados al final de la vida, como una parte de las opciones que complementan las anteriores, que no son excluyentes? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. A pesar de los sueños del transhumanismo, de crear un sujeto poshumano y algún día llegar al Übermensch de Nietzsche, los seres humanos seguimos muriéndonos. Y el activismo técnico con terapias fútiles no resuelve el problema del enfermo terminal. El periodo entre el diagnóstico de terminalidad y la muerte es muy penoso y de riesgo, acechan la depresión, el suicidio y la eutanasia. Y por eso surgen los cuidados paliativos como una oportunidad para aliviar, desde el punto de vista físico, psicológico, social y espiritual, mientras se acerca la muerte. Han pasado los días del diagnóstico brillante y de la curación espectacular. Cito al doctor Fernando Lolas: son días de humanidad respetuosa de otra humanidad sufriente. Quisiera señalar lo que no son los cuidados paliativos. No son momentos de mero sentimentalismo, ni de una entrevista ocasional para ventilar una angustia, o la indicación por ahí de un antiemético. No son la ocasión para iniciar un proselitismo fanático que no deje espacios a la libertad de conciencia de los pacientes, ni tampoco el momento de invocar con simpleza la autonomía, trasladando el peso de las decisiones a las espaldas del paciente, porque con frecuencia estos no cuentan a priori con los elementos para tomarlo. Yo creo que nuestra época es muchísimo más sensible al testimonio que al discurso, y quisiera caracterizar los cuidados paliativos brevemente. Primero, son momentos de habilidades comunicacionales personalizadas. La escucha activa, hablar lo justo, con el respeto por la opinión del enfermo, por su rol y su autoestima, y ojalá conversar sobre el proceso de la muerte, dando confianza y mostrando flexibilidad. Nunca mentir, dosificar la información con prudencia, sí, pero sin escamotear. Todo esto toma tiempo y es un arte, pero se puede aprender. Segundo, son días de humildad y mucho realismo. La enfermedad no tiene terapia, debo abrir un trabajo de equipo, interdisciplinario, con otros colegas y otros profesionales que cumplen roles que a veces yo con frecuencia no consigo igual. Desde luego, como a veces ayudar al paciente a aceptar su propia muerte. Hay trabajos que muestran que el 96% de enfermos de Inglaterra con neoplasia terminal reportan un dolor espiritual, expresado en distintas formas, psíquicas, religiosas,
Y esto también pertenece a una cierta cuota de realismo. Hay que facilitar el ingreso a la pieza del enfermo a sacerdotes, rabinos, ministros, etcétera, si fuese necesario. Enseguida, el manejo de la familia también es un arte, sea la familia que subroga al paciente comprometido de conciencia, y este manejo ciertamente requiere paciencia y asertividad. Hay que ponerse en el lugar del interlocutor, cuya comprensión suele estar nublada por la angustia y la emotividad. Los ayudaremos así a sobrellevar la enfermedad y luego el duelo. Y tranquiliza muchísimo prever, repito, prever y trazar un plan de acción para enfrentar los síntomas del enfermo. Enseguida quisiera decir que son días para aprender farmacología clínica y aplicarla con prudencia, por supuesto opiáceos, aún a riesgo de sus efectos secundarios con acortamiento no intencionado de la sobrevida. Ya lo dijo el doctor Beca muy bien, son momentos de un continuo ejercicio mental y práctico de la proporcionalidad terapéutica para aplicar la limitación del esfuerzo conversada, ojalá con el enfermo, el equipo, la familia y red de apoyo. Son días para compartir las todavía escasas voluntades anticipadas, pero que constituyen una gran ayuda y si son válidas, debemos seguirlas, mientras no colisionen con la conciencia del tratante, cosa que hay que conversar y que no debiera ser tan frecuente. Por último, son días de compasión, de sufrir un poquito con el otro y gatillar una respuesta. Yo creo que, les digo, aunque hoy día parezca una ingenuidad tal vez lo que diré, creo que el ser humano está hecho para salir de sí mismo. Ahora, toda esta terapia no la tiene necesariamente, y lo dijo el doctor Beca también, y el doctor Quesada, toda esta terapia no la tiene necesariamente que asumir un paliativista, sino que el tratante, y requiere continuidad. Y sí, sin embargo, si no comparto responsabilidades, puedo caer en el agotamiento y en el burnout. Pero alguien debe conducir el cuidado del paciente, una cabeza visible, el tratante, que tome decisiones prudentes e informadas. Si los datos no bastan y no ha llegado el momento de llegar al diagnóstico de enfermo terminal, se rediscutirá. Ahora, naturalmente, hay colegas con más o menos habilidades blandas, como pasa con muchas disciplinas. Solo quiero resaltar un concepto. Atender a estos pacientes no requiere estrictamente aprender una especie de ingeniería de las decisiones o una técnica de bioética principialista para resolver los conflictos. Son ciertamente de gran ayuda, pero lo primero es partir dándose al otro con una atención que salga del corazón. Esto es muy importante para explicárselo a los alumnos, porque sin que uno se lo proponga, si lo inicia, gradualmente se va formando el carácter de la persona y la calidad moral del agente de salud. ¿Cuál es nuestra realidad? Hay muy pocos trabajos publicados en Chile sobre encuestas de cuidados paliativos, pero en uno de Revista Médica de Chile, el año 2004, menos del 25% de los residentes encuestados de cualquier especialidad habían recibido esta formación, en pre o posgrado. Y la mitad de los que habían recibido algo consideró que su competencia no pasaba del 25%. Más del 80% de los encuestados consideró que dicha formación era muy importante para su carrera. Y encuestas aplicadas a estudiantes de pregrado muestran que el 90% de ellos los considera necesarios. Pero en diciembre del 2018, una encuesta a directores de las escuelas de medicina chilenas demostró que un 40% de las escuelas no enseñaba cuidados paliativos y solo un 12% lo hacía como una materia electiva. En consecuencia, necesitamos un profundo cambio cultural en nuestras instituciones de salud y en nuestras escuelas. Las universidades deben considerar esta enseñanza en sus mallas curriculares y mejorar la formación en comunicación y control de síntomas. Esto ya fue visto y discutido por Flavio Nervi el año 2007 en el boletín de nuestra academia y muy bien comentado por el doctor Goich. Es muy necesario incorporar en las políticas de salud estos cuidados, ampliándolos a patologías no oncológicas, para mejorar su cobertura, incluyendo las ISAPRES.
Y por último, es indispensable y también perfectamente posible realizar investigación de calidad cualitativa o epidemiológica y de medicina basada en la evidencia en esta rama del saber. Es perfectamente compatible recoger información, razonar con creatividad y ser compasivo. Por último, es muy importante la complementación entre el paliativista y el médico tratante. El médico tratante no debiera ser reemplazado por el paliativista, ni menos descansar en aquel, pero suele ocurrir, y como lo señaló también el doctor Beca en su presentación, yo me alejo de los pacientes terminales porque quiero proteger mi propia salud. Resumo, finalizo. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran que el morir es un proceso normal. No buscan acelerarla ni posponer la muerte. Nacen directamente de una experiencia de amor que descansa sobre base racional. Porque aliviar los síntomas, acompañar y dar consuelo se ha hecho por años. Pero esta rama de la medicina lo sistematiza, le da estructura, le da continuidad y dignifica el final de la vida. Pero quisiera insistir en que es el amor y no la ciencia la fuerza que orienta la atención del paciente, especialmente aquí. Es la ciencia empleada al servicio del amor y no al revés. Bueno, Blas Pascal lo explicó diciendo, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Trabajar aquí en esto, que lo he hecho poco, aplicándolo en pacientes en hemodiálisis crónica, poco todavía, pero lo he hecho, provoca una alegría de lo más paradojal. Servir en los momentos en que más se está sufriendo sin abandonar. Porque lo que se sostiene en el no abandono y en el servicio honesto es entregar una esperanza. No es una esperanza recuperativa, sino una esperanza que se centra en el ser más que en el lograr, en enriquecer relaciones con los otros, y especialmente en la relación con un ser superior. Yo creo que el valor de una cultura también se mide, se testea en el modo como valoramos al que sufre. El cuidado paliativo pertenece a esa cultura y por eso creo que tenemos que desarrollarla. Eso es lo que quería yo señalar. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu lúcida visión. Quiero resumir en 4 palabras hechos importantes se han presentado ahora. Primero, enseñanza que yo saco de esta mesa redonda es que los médicos debemos acompañar al paciente en todo momento, no solamente en los buenos, en los malos, y el cuidado del paciente moribundo forma parte de nuestro ejercicio de la medicina. Segundo, que los cuidados paliativos forman parte de la medicina y se deberían enseñar desde pregrado. Debería salir alguien, un alumno nuestro de la Escuela de Medicina, con muchos de los conceptos que Andrés dio en este momento. Tercero, que la comunicación es extremadamente importante para afrontar estas difíciles situaciones. Cuarto, el respeto a la autonomía, pero los médicos debemos hacer el balance entre la autonomía y el mayor bien para el paciente. Eso los pediatras, como lo señaló muy bien el doctor Quesada, lo viven a diario cuando enfrentan estos problemas. Él conoce mejor el beneficio que lo que un pobre niño adolescente puede creer, y el pasar por un sufrimiento lo lleva a un beneficio final, superaron el leucemia, trasplante, etc. El tener voluntad anticipada es algo que debe entrar en nuestra cultura, con documentos, no solamente con expresiones en un café o expresiones verbales. Que el enfoque debe ser multidisciplinario, que hay un acompañamiento espiritual que acompaña al físico. Yo creo que esas son, para mí, por lo menos, las grandes enseñanzas que he sacado. Ahora, todo esto se enlaza con el concepto de la muerte. Y por eso invité al doctor Fernando Novoa, que ha trabajado en este tema, para que cierre este seminario antes que ustedes nos acompañen con sus opiniones, con algunos conceptos que él ha madurado en su larga trayectoria académica y como eticista. Don Fernando, adelante. Muy buenas tardes.
en primer lugar, agradecer al doctor Ressler que me haya invitado a participar de este grupo con el objeto de desarrollar el tema que él me puso, una visión frente a la muerte. Decir de que este tema yo lo voy a desarrollar vinculándolo con lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Yo creo que es muy importante lo que dice el doctor. Además, la academia, la universidad, tienen que estar íntimamente relacionadas con la sociedad, con la comunidad. Y en este tema, nuestra sociedad, la muerte, hasta hace poco tiempo atrás, es un tabú que se evitaba tocar en cualquier circunstancia. Pero un ser microscópico, el COVID-19, inevitablemente la tiene en nuestra atención diaria. Incluso considerar nuestra propia muerte eventualmente, y que era considerado como algo que ocurría a otras personas. Igualmente el médico. El médico realmente este tema no lo maneja, no está ni siquiera considerado en la formación del médico el tema de la muerte del paciente. Evita enfrentar el tema, y lo que hace el médico es indicar otra quimioterapia, indicar otro fármaco, y que con eso llegamos a provocar más daño. Un artículo en el JAMA, relativamente reciente, con un estudio de 48.000 personas mayores de 65 años que habían fallecido de cáncer, y el 58% de estos pacientes en el último mes de vida habían recibido tratamientos que no tenían ningún sentido. Pero hoy día el tema de la muerte la tenemos presente, incluso el nivel de gravedad de la pandemia que estamos viviendo se relaciona con el número de fallecidos del día anterior. Y el grado de ansiedad que nos provoca esto está inversamente relacionado con la cercanía que se están produciendo los fallecimientos. Si los fallecimientos se producen lejos, no nos produce tanto, pero mientras más cerca está, eso provoque ansiedad. Entonces, reflexionar sobre la muerte ahora es necesario e inevitable. Partir diciendo que una definición de la muerte es muy complejo, tal como hace el doctor Ressler. El uso de la poderosa tecnología actual nos permite reemplazar funciones de órganos vitales, y decir en qué momento se falleció la persona es muy complejo. Pero para los efectos de lo que yo voy a compartir, es simplemente considerar que la muerte es un hecho doloroso, que tiene características sociales y que consiste en el término de la vida de una persona. En este aspecto es necesario tener presente que la vida es uno de los valores más preciados de todos los individuos. Todo el resto de los valores adquieren vigencia y se ejercen en el marco de un ser viviente. En circunstancias normales, la vida es mejor que la muerte, es mejor vivir que morir. Pero también destacar que la llegada de la muerte en algunas circunstancias es un acontecimiento bienvenido. Es el término de un sufrimiento que muchas veces no tiene justificación y que demasiadas veces hoy día la medicina actual la posterga indebidamente. Ahora, y vinculándolo, como yo les digo, con lo que estamos viendo actualmente, en el ámbito de decisiones sobre la muerte y las posibilidades de influencia que tenemos los médicos clínicos, reflexionar sobre la carta pública del periodista señor Abraham Santibáñez, que expresaba su voluntad de renunciar al uso de un ventilador y que éste podría ser utilizado por otra persona, aunque esta renuncia pudiera ser su propia muerte. Este deseo expresado públicamente y considerando las distintas visiones que las personas tienen, este deseo debiera ser una obligación para el médico. Respetar la voluntad que el paciente decidió considerando las distintas alternativas que tiene el proceso de muerte. El médico debe procurar que se cumplan las voluntades anticipadas
en base a las diferentes apreciaciones que todos tenemos sobre lo que es la vida y sobre lo que es la muerte de la persona. O sea que yo creo que esta libertad de la persona para decidir debe ser algo que debe ser respetado, no debe ser solamente un paternalismo, sino que debe ser una decisión compartida, pero tomando muy presente los valores de la persona y sus deseos. El médico no debe imponer sus propios valores, ni siquiera los valores de la familia del enfermo, sobre los deseos expresados por su paciente. Defender en la forma más completamente posible lo que el paciente ha decidido, respetando la legislación actual y la objeción de conciencia eventualmente. A pesar de la certeza que tenemos sobre nuestra propia muerte, como aquí ya se ha dicho, pocas veces se hace como lo hizo el destacado periodista, de definir cómo quiere que sea su última etapa de la vida, que es una certeza a la que todos vamos a llegar. Morir en el hospital, morir con ventilador mecánico, morir en el hogar, acompañar a los seres queridos, o morir en una UCI con toda la tecnología. Esos son los llamados testamentos vitales, declaración de voluntades anticipadas, y que muy pocas personas en un momento adecuado y en forma libre han expresado. ¿Debieran esta voluntad anticipada ser algo que tampoco existe? Porque incluso personas que dicen que quieren ser donantes, viene el familiar y dice, no, no es donante. Debieran ser un cumplimiento obligatorio para los familiares y para el médico, considerando la dignidad que tienen todas las personas, que no se pierde esa dignidad cuando está enferma, cuando está en esa condición. Además, la posibilidad de contar con esa información evita la incertidumbre que vive la familia y el médico tratante en la difícil tarea de tomar decisiones trascendentales en la vida de la persona que está próxima a morir. El haber realmente expresado sus opiniones es algo que es realmente de gran importancia. Y ahora, teniendo presente que independientemente cuál sea la opción que el paciente decida, los cuidados paliativos deben estar para todos y deben ser no menos que excelentes. El manejo de la espiritualidad del dolor, el manejo de la angustia, la familia, esos cuidados paliativos debería ser una obligación y un derecho para todos, y no como es hoy día que solamente el paciente oncológico. En relación a esto, la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes hizo ver que 121 países el consumo de opiáceos es insuficiente o muy insuficiente. O sea, son muchas las personas que mueren con dolor y el derecho a morir sin dolor debería estar totalmente asegurado. Ahora, en relación a la visión sobre la muerte, ¿qué sentido puede tener, porque en esta visión de la muerte que me pidió el doctor Redler, qué sentido puede tener en la vida humana la presencia de la muerte? La muerte, esta vez vinculada con la pandemia, muestra nuestra propia vulnerabilidad intrínseca. Un ser minúsculo como el coronavirus tuvo el poder suficiente para señalar la fragilidad de las personas más poderosas, primer ministro de países importantes, en los países desarrollados. La presencia de este coronavirus y la muerte es una lección de humildad que debe tener el ser humano y que muchas veces falta. Otra lección que yo creo que debemos considerar con la muerte en la pandemia que estamos viviendo es que no estamos solos en el mundo. No, el aislamiento, los muros, derribar puentes. Y a propósito que lo que mencionaba el doctor Alma de bloquear caminos, yo estaba en Quirihue, en ese lugar que se bloquearon los caminos. En el año 63 a 66 los pasé yo en un pueblecito en Quirihue y se nos bloqueaba siempre el camino, pero por un arroyo que venía y que no lo podíamos detener. Y ahí quedábamos solos. No era que el bloqueo sea producido por persona humana. Así se cortaba el camino y estábamos asustados que pasara algo porque no teníamos cómo llegar a Chillán. Otra lección de la muerte en esta pandemia es que tenemos que tener presente que el grado de preparación que tienen los gobiernos y los sistemas sanitarios para enfrentar
aunque imprevistos, situaciones imprevistas, pero que necesariamente van a venir para el futuro. Hemos visto que esa falencia ha sido la causa en algunos lugares de muertes jóvenes por la falta de recursos. Las naciones deben realmente contar con los medios y la preparación para poder enfrentar estas situaciones de epidemias, de catástrofes de distinta causa y requiere de preparación. El número de muertos, de fallecidos que yo creo que hemos tenido en esta pandemia ha sido un test de esfuerzo para el gobierno y para los sistemas sanitarios. El resultado de este test de esfuerzo es que ha demostrado falencias. Realmente nosotros necesitamos incrementar el número de la cantidad de recursos para el sector, particularmente el sector público de salud, y un manejo más eficiente de esos recursos. Eso es lo que debemos nosotros aprender de eso. Y ahora, realmente pensar que hay una escasez de recursos que va a estar siempre en medicina. Nunca vamos a tener de todo. Realmente es una constante. Las nuevas tecnologías que van apareciendo cada vez más caras, realmente es imposible que tengamos todo. Pero hay una parte de esa escasez, de esa carencia, que no es aceptable. Hay una parte que los servicios básicos, realmente esa parte de falencia en servicios básicos debiera ser suprimida por una distribución más justa de los bienes entre el sector público y el sistema privado. Como conclusiones, debido a los cientos de miles de fallecimientos que en pocos meses han ocurrido y que modificó drásticamente considerar la importancia que le damos a la muerte, que hoy es imposible de considerar su existencia y su constante presencia, y respecto a la misión que me otorgó el doctor Redler, dos aspectos finales. Primero, considerando la inevitabilidad y la incertidumbre del momento en que va a ocurrir la muerte, tomar en cuenta estas prioridades en nuestra vida. Y esto considerando el imperativo del filósofo, una vida no reflexionada no merece ser vivida. ¿Cómo podemos en este sentido entender que haya un adulto que organizó una fiesta recientemente con 400 personas? ¿Cómo podemos entender que haya personas que compiten? ¿Cuántas veces pueden salir en el toque de queda sin que los encuentren? Entonces yo diría que considerar en nuestra conducta la existencia de la muerte es algo muy importante para hacernos más responsables en las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos en la vida. Y por último, hacer ver la importancia de lo que muchos de los que me han antecedido frente a la inexorable situación de la muerte, tener decisiones anticipadas. Esto es algo que debemos conversar en nuestra familia y que debemos realmente frente a esa certeza opinar y que nuestras opiniones sean realmente tomadas en cuenta. Gracias por la atención. Eso es doctor Redler, lo que yo pensaba compartir con ustedes. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias. Doctor Armas, le entrego a usted el debate.